Segunda parte, listo. Vamos a continuar, nos habíamos quedado aquí donde les estaba mostrando cómo configuré la señal senoidal para obtener esas gráficas, ¿sí? Hay que dejarle en corriente alterna, 10 milivoltios, 10 milivoltios de amplitud, frecuencia de 1K y listo. Y listo, eso es. Eso es todo. Aceptamos y tenemos ese tipo de configuración, ¿sí? Asimismo, les decía para sistemas digitales, aquí podemos poner incluso un pulso, señal triangular y un montón de otras, de otras funciones más, como miren un reloj, si le hace una señal de reloj, que, que también son bastante útiles en simulación. Ya en la vida real, pues aquí tendríamos que colocar un generador de funciones para poder ingresar esta señal de esta manera. ¿Listo? Entonces, sí quedó claro, ¿verdad? Esta parte de la amplificación. Las tres señales. Sí, ustedes son las que siempre. Esas son las mitad que tengo. Cierra el micrófono, por favor, Patricia. Ya, profe. Ya. Entonces, de igual manera les voy a compartir estas imágenes en el aula virtual. Les voy a dejar tanto del diagrama como de la señal para que puedan revisar y después entender. Seguramente en el examen les voy a poner una pregunta como ¿qué señal tendría aquí? ¿De qué tipo de señal? Escoja la señal del canal C, por ejemplo. Les pongo tres señales diferentes, la entrada, la salida. Escoja la señal del canal B. Y el canal B, pues ya tienen que saber qué es la señal cambiada de fase y un poco amplificada. Listo. Entonces, hasta aquí tendríamos ya la parte de los transistores BJT. Como les digo, hay mucho todavía que aprender en este apartado, que seguramente ustedes van a recibir mucho más de esto en el laboratorio de electrónica el siguiente semestre, y ya con aplicaciones directas, específicas, y hacer solo circuitos y demás. Pero pues espero que ya se vayan con una buena noción y unas buenas bases de los transistores. No me vayan a hacer quedar mal después en cuarto. Yo tengo en cuarto, profe. Este semestre no vi. Entonces, no sé si el otro semestre. No sé si el siguiente me cambien, como cada semestre cambian de materia, siempre nos rotan. Entonces, puede ser que les dé y puede ser que no. Entonces, seguramente, pero quien sea el profesor, pues espero que les vaya muy bien. Entonces, eso sería en el campo de los BJT, pero también hay otro tipo de transistores. Vamos a regresar arriba en los tipos de transistores. ¿Recuerdan? Los BJT los estudiamos. Acabamos de estudiar los BJT, que son el tipo P y PNP y NPN. ¿Sí? Acabamos de pasar este apartado. ¿Ya? Pero también hay otro tipo de transistores, los FET. ¿Sí? Y ahora vamos a ingresar a este campo de acá. Como ven, dentro de los FET hay muchas más clasificaciones. ¿Sí? Hay JFET, MESFET, MOSFET. Dentro de ellos, y cada uno de ellos tienen más configuraciones. Y entonces vamos a ir estudiándolos al menos un repaso, porque el PEA no nos da mucho tiempo para dedicarle tampoco a esta unidad, pero sí vamos a darles un repaso. Así que por favor tengan bien clara esta imagen, si pueden hacer una captura de pantalla para que la tengan ahí a la mano, ¿sí? Entonces ya terminamos los BJT, que son los bipolares. Vamos a ver qué es un transistor FET, ¿sí? FET. Vamos para
para allá. Transistor de efecto de campo FET. Este transistor es un dispositivo unipolar que depende no solo tanto de la conducción de electrones como la condición de huecos, canal N y el canal P, ¿sí? Estos transistores. Una de las características más importantes del FET es su alta impedancia de entrada. ¿Listo? Por favor, ahí hay un término nuevo. Impedancia, alta impedancia, baja impedancia. Sí, eso le iba a Por favor, preguntar qué significa. eso vamos a ahondar un poquito después. Sin embargo, vamos para que ustedes ya tengan una idea clara, por favor, van a consultarme qué es alta impedancia y baja impedancia, ¿sí? Para el día de mañana, por favor, no quiero nada escrito, solo que al preguntarles, por ejemplo, Lisette, ¿qué es alta impedancia? Pues mañana me sepa responder, ¿sí? Puede ser por puntos de participación o menos puntos de participación si no responde. ¿Listo? Ok, profe, ¿qué dijo la consulta? ¿Alta qué? Impedancia, alta y baja impedancia, ¿sí? ¿Qué es impedancia? Primero, ¿qué es impedancia? Y te diré qué es alta impedancia y qué es baja impedancia. ¿Sí? Dentro de qué es impedancia ya pueden encontrar pues qué es alta y qué es baja. ¿Sí? Eh, vamos a avanzar. El FET versus el BJT. ¿Cuál es la diferencia? El transistor de efecto de campo FET es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza en varias aplicaciones que coinciden en gran medida con las del transistor BJT. Y esta es la característica principal y pregunta de examen, por si acaso. El BJT es un dispositivo controlado por corriente, en tanto que el transistor FET es un dispositivo controlado por voltaje. ¿Sí? Importantísima esta frase de aquí. No se les vaya a olvidar. El FET es controlado por voltaje y el BJT es controlado por corriente. Esa es la característica principal y la diferencia principal entre estos dos elementos. ¿Sí? Entonces, el transistor, recuerdan que para controlar un BJT, pues aumentábamos la corriente, disminuíamos la corriente y trabajábamos con corriente. Para el FET vamos a trabajar con voltaje. En otras palabras, la corriente IC del colector es una función directa del nivel de la intensidad de la base. Para el FET, la corriente ID será una función del voltaje VGE aplicado al circuito de entrada. ¿Listo? Entonces, este es el BJT, este es el transistor que acabamos de estudiar. Recuerdan que con la corriente de la base controlábamos la corriente del colector. ¿Ya? Con la corriente de la base controlábamos la corriente del colector. Ahora, a los FET no vamos a controlar la corriente del drenaje, ya vamos a ver que también cambian el nombre de los pines. Vamos a controlarla con el voltaje de entrada entre el gain y source, ¿sí? Entre G y S, entre estos dos pines. Con este voltaje de control vamos a controlar esta corriente. Así que esta es la diferencia principal. Controlado por corriente, controlado por voltaje. ¿Sí? ¿Preguntas? Está claro, ¿verdad? Sí, profe. Listo, genial. Vamos a avanzar. Ya, ¿quién me ayuda por favor con la lectura para puntos? A ver, Dixon.
Dice, los FED son más estables a la temperatura que los BJT y en general son más pequeños que los BJT, lo que los hace particularmente útiles en chips de circuitos integrados. Sigo. Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Dixon. Voy a comentar esto un poquito. Los FET son más estables a las temperaturas que los BJT. Punto también para Dixon, por favor, Iván. Y en general son más pequeños, ¿sí? Lo que los hace más útiles en los chips integrados. Los chips, los procesadores, las tarjetas, todos estos componentes tienen transistores FET, ¿sí? Porque son más pequeños que los BJT y más sensibles a la temperatura. Recuerden que una computadora, pues, hierve, ¿verdad? Una laptop o una computadora de escritorio, al menos esas computadoras de gamers o los chicos que tienen sus computadoras con bastantes juegos, bastantes aplicaciones, pues seguro esas computadoras hierven. Entonces, eh, necesitamos componentes electrónicos que soporten la temperatura, que no se nos vayan a quemar, que no se nos vayan a dañar si hay demasiada temperatura. Y para ello, pues, están diseñados los FET, ¿sí? Son más resistentes que a la temperatura que los BJT normales y más pequeños. Por eso es que ahora ya se puede tener mini computadoras de bolsillo como son los celulares. Una desventaja de los FET ante los BJT es su sensibilidad al manipuleo. ¿Sí? Y esta también, por favor, pregunta de examen. Sensibilidad al manipuleo. Mientras que los BJT nosotros podemos tenerles tranquilamente en la palma de nuestra mano, manipularle con los dedos, tomar el transistor y estarle moviendo, conectando y desconectando, conectándole en un pin, en otro pin, moviéndole sin problema alguno, sin protección alguna. No es lo mismo con estos FET. Los transistores FET tienen una capa demasiado fina de, de silicio que no permite, que no sirve como aislante para la estática de las manos de una persona normal. Así que el, el transistor BJT el transistor FET es sensible al manipuleo. No podemos tocarlo con las manos a este transistor así sin descargarnos primeramente o sin utilizar una manilla antiestática, ¿sí? Las manillas antiestáticas supongo que ya conocen cuáles son en sus clases de mantenimiento de PCs, así ya les debieron haber hablado de estas manillas. ¿Listo? Entonces esta es otra de las características y la desventaja de los FET. Tipos de FET. Esto ya lo vimos en la primera diapositiva, sin embargo aquí ya está con sus nombres. El JFET, MOSFET y el MESFET. Ahí pueden ir anotando por favor cada uno de los nombres del transistor de efecto de campo de unión, el JFET. El MESFET, transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Ya sabe, por eso es que es más fácil decir MOSFET que transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. MOSFET, más fácil. Y transistor de efecto de campo semiconductor metálico. MESFET. ¿Listo? Tenemos entonces los tres tipos de transistores FET. Me avisan para cambiarle de diapositiva. ¿Listo? Sí, profe, ya cambio. Ya. Avanzamos.
vamos a ver el transistor de efecto de unión de campo JFET, ¿sí? El primero, el transistor de efecto de campo de unión, el JFET. Cada uno de estos, el JFET, el MOSFET y el MESFET, tienen una simbología diferente, ¿sí? Aquí es la dificultad de entender cuál es cuál, ¿sí? Pero pues vamos a ir estudiándolo uno por uno, ¿sí? El transistor de efecto de campo de unión, JFET, tiene esta simbología, ¿sí? Podemos ver que ya es diferente al transistor que teníamos normalmente, el BJT. Tiene una compuerta, un drenaje y una fuente. Así cambian sus nombres. Aquí en los tipos FET cambian, ya no es base, ya no es colector, ya no es emisor. Aquí ya es compuerta, drenaje y fuente, ¿sí? Que en inglés esto es en español. En inglés generalmente nosotros en los libros vamos a encontrar en inglés o en los diagramas vamos a encontrar con sus nombres en inglés. Drain, gain, compuerta o gain, y fuente source. Entonces en inglés vamos a encontrar con la letra D, con la letra G y con la letra S, ¿sí? Aquí les puse en español, pero debía haberles dejado en inglés, porque generalmente en inglés se encuentra toda esta nomenclatura. Y la diferencia pues más clara es que esta parte de aquí es recta, ¿sí? Ya no tenemos el que en el otro era una diagonal. Aquí son rectas las salidas del drenaje y de la fuente, y la flecha ya no va por el emisor como salía en el otro, sino ingresa por el gain, por la compuerta, ¿sí? Este es el diagrama de un transistor de efecto de campo de unión, ¿sí? Vayan dibujándole en su cuaderno. Y como les dice la analogía en el transistor BJT, pues aquí también nos sirve la misma, ¿sí? La misma. La fuente, es decir, el pin de abajo, se asemeja, bueno, el transistor se asemeja a una llave, a una llave, a un grifo de agua, ¿sí? En donde la fuente es este pin de acá, es por donde va a ingresar la corriente y el voltaje. La compuerta viene a ser el pin de apertura de la llave, ¿sí? De cuánto sale, de cuánta agua sale, o si sale o no sale agua. Y el drenaje, pues el pin de salida, el de desfogue del agua. ¿Listo? Entonces, fuente, compuerta y drenaje. ¿Listo? Así va a funcionar un transistor de efecto de campo FET. ¿Listo? Fuente, compuerta y drenaje. ¿Ya le anotaron? ¿Ya tienen grabado, por favor? No se vayan a olvidar de los nombres en inglés, por favor. Aunque más adelante me parece que sí están en inglés. De todas maneras, les voy a dejar anotado por aquí para que sepan qué significa, porque más adelante ya solo utilizo las iniciales. Drain, la compuerta sería gate, y la fuente source. Ya. Así se identifica, por favor, en inglés: drain, gate and source, ¿sí? Ustedes ya pueden ir identificando, ¿sí? Y vamos a utilizar siempre la primera letra, es decir, la D, la C y la F. Y la S, perdón. No vamos a utilizar la F de fuente, sino la S de source. Aquí la G, no de compuerta, sino en inglés de gate. ¿Listo? D, G y S. ¿Estamos? Sí. Ya.
Avancemos. El transistor de efecto de campo de unión JFET, no sé si ustedes también, si revisan la primera imagen que les dije que lo tengan en cuenta, tiene también NPN y PNP, ¿sí? Si le sacaron la captura. Sí, profe. Ya, gracias, Ivonne. Entonces, este es el NPN y este va a ser el PNP. ¿Cuál es la diferencia? En las flechas, nuevamente, el NPN ingresa y el PNP sale, ¿sí? A partir desde el gate, desde la compuerta. ¿Listo? La intensidad fluye en este sentido en el NPN, la intensidad del drain, del drenaje, y la intensidad del drenaje sale en este sentido para el PNP. Como les dije, miran nuevamente las letras D, G y S, ¿sí? Drain, Gate and Source. Si vamos a utilizarla y ahora pues vamos a encontrar un voltaje GS, un BGS, ¿sí? Un BDS, que sería entre estos dos polos, y así vamos a identificar a nuestros circuitos de ahora en adelante. ¿Listo? Vamos a avanzar. Copien bien este símbolo, estos símbolos también, por favor. Tengan muy en cuenta. Listo. Hasta aquí la parte del JFET. ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar al MESFET. ¿Alguna pregunta? ¿Ya está copiado todo? ¿Está claro todo? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, vamos a avanzar al MESFET, ¿sí? Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico, ¿sí? De óxido metálico. Este transistor, pues, los MOSFET se dividen aún más en tipo de empobrecimiento y tipo de enriquecimiento, ¿sí? Los MOSFET tienen esa característica, no es que en los MOSFET no hay NPN y PNP, en los MOSFET hay de tipo de empobrecimiento y de enriquecimiento, ¿sí? Así de sencillo. No hay una conexión eléctrica entre la terminal de compuerta y el canal MOSFET, ¿sí? Ya vamos a entender qué significa esto. La capa aislante de silicio, de óxido de silicio en la construcción de un MOSFET es la responsable de la muy deseable alta impedancia de entrada del dispositivo. Nuevamente tenemos por aquí pues la alta impedancia, ¿sí? Y lo encontramos como vemos y CMOS, ¿sí? Vamos a ir viendo ya cada una de estas características por aparte. Canal N y canal P. Aquí ya no hay el NPN y PNP. Aquí es simplemente MOSFET de tipo de empobrecimiento y de enriquecimiento. El de empobrecimiento tiene canal N o canal P, ¿sí? Ya no es NPN ni PNP directamente. El de empobrecimiento se divide en MOSFETs de canal N y MOSFETs de canal P. Y esta es la gráfica. Miren bien, esta es la parte que nos decía, la parte de la característica, que no hay una conexión eléctrica en la terminal de compuerta y el canal de un MOSFET. Es decir, la gate, esta de aquí, este espacio de aquí, no existe, no hay conexión entre esos dos, entre la compuerta y el circuito, ¿sí? No hay conexión alguna. Pero ¿qué tenemos en estos circuitos? Es una SS, que viene a ser una
una fuente una doble fuente, un tipo de retroalimentación al sistema, al circuito, ¿sí? Así que se va a poder controlar también a partir de este punto o de este punto de acá. Esta es la característica de un MOSFET de tipo empobrecimiento, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar de esta manera. Podemos encontrarlo con 4 pines, un MOSFET de 4 pines, y podemos encontrar un MOSFET de 3 pines también, pero en donde su SS está retroalimentado con el S, ¿sí? Fíjense bien, la característica principal es que no hay conexión entre el gate y la compuerta, ¿sí? Y todo lo demás del circuito. Y pues en el canal P es simplemente la flecha hacia afuera y, y sigue siendo uno de empobrecimiento, ¿sí? ¿Está claro? Revisen por favor bien los diagramas, no se vayan a confundir. En el examen seguro que les pongo todos los diagramas y a realizar. Y a ponerles con cada uno de los nombres y a escoger cuál es cuál. Así que revisen bien. Profe, y al momento de conectarlos en un circuito debe ir de esa forma, ¿verdad? Claro, ese es esa es la conexión de un MOSFET de empobrecimiento. Las, las aplicaciones, estaba buscando las aplicaciones más útiles para este tipo de MOSFETs. Vienen a ser pues aplicaciones donde se necesita conmutación rápida, es decir, accionamiento rápido, ¿sí? Estos son mucho más rápidos que los otros, que los BJT, y se utilizan generalmente en fuentes de alimentación, en motores, en aplicaciones como robótica, en CNCs y electrodomésticos, ¿sí? Así que estos MOSFET son muy utilizados en la industria, son, son de, son de rápida conmutación, actúan mucho más rápido que los otros. Profe, eso puede también estar al momento que usted, o sea, en el play, a lo que uno enciende el play. Claro que tiene MOSFETs el Play. Claro que tiene MOSFETs el Play. Listo. Vamos a pasar al MOSFET de enriquecimiento, que viene a ser este, este de enriquecimiento es uno de los más utilizados dentro de la industria electrónica, más que más que el de empobrecimiento. El de enriquecimiento tiene esta característica, que nada se conecta entre sí, ¿sí? Que el sustrato, este se llama sustrato, ¿sí? Ese es sustrato, ese solo es source. El sustrato no está conectado con el drenaje, que el sustrato no está conectado con con el source, que el sustrato no está conectado con el gate, ¿sí? Es por eso su diagrama. Todo está dentro de un solo encapsulado, pero nada está conectado entre sí. Va directo.
Claro, o sea, es decir, sí actúa, sí funciona cada uno como un solo MOSFET. Sin embargo, su funcionamiento es diferente, porque el hecho de que no exista, que no tenga que pasar, por ejemplo, aquí ingresa la corriente, ingresa el voltaje de aquí a acá, ingresa el voltaje, genera una alta impedancia y una especie de, se puede denominar una electroenergía que activa a las otras compuertas, ¿sí? Es decir, eh, este paso, en vez de estar saltando de aquí a acá para poder subir, se elimina directamente, se activan las dos y pasa. Es por eso que es mucho más rápido estos que los anteriores, ¿sí? Ya, y esos serían los diagramas del MOSFET, ¿sí? ¿Alguna pregunta dentro de los MOSFET? Y en el del canal P entonces también actuaría de la misma forma. Claro, claro. Canal E, Ah, ya. canal P, sí. Cada uno haciendo un resumen. Los MOSFETs se dividen en tipo enriquecimiento y empobrecimiento. Y cada uno de ellos se divide en canal N y en canal P, ¿sí? Hay diferentes tipos de MOSFET y sus divisiones. Como cualquier transistor, el MOSFET sirve para amplificar señales y para conmutar, es decir, para como interruptor, ¿sí? Señales electrónicas. Y este MOSFET es el transistor más utilizado en la industria de microelectrónica, para que vayan viendo la importancia de este elemento, ya que es un transistor mucho más rápido que los otros y mucho más pequeño, ¿sí? Se pueden hacer las aplicaciones que hace un BJT, pues se pueden hacer con un transistor del tamaño del tamaño de un, más pequeño ¿qué se les puede poner de ejemplo? Al tamaño de la cabeza de un fósforo, de solo la cabecita del fósforo. A ese tamaño se puede reducir, incluso más pequeño todavía, un MOSFET, ¿sí? Y funciona y ya saben cuál es la función tan grande de un... Profe, igualmente no afecta nada o sea, el funcionamiento en la conexión de abajo no afecta nada, ¿verdad? No cambia. En la conexión, no No, o sea, cambia. en la parte de abajo como se ve diferente, que está conectado con el source. El sustrato y el source. Sí, Perdón, perdón. Eh, Generalmente este S está conectado internamente. Sí, este S es el sustrato. Generalmente vamos a encontrarlo así. ¿Sí? Ya son aplicaciones muy específicas en donde necesitemos ya controlar de otras maneras del transistor para que tengamos este SS afuera. ¿Sí? Pero generalmente está conectado internamente y vamos a trabajar con esta conexión así de esta manera. ¿Sí? ya listo. Entonces, por el hecho de ser más pequeño, es más sensible a la estática, ¿no? Claro, exactamente, muy bien. Hola Mario, ya ha llegado Mario. Sí, llegué tarde, estaba ocupado, profesor. Subirá el video de la clase. No te preocupes. Entonces tiene razón Mario. Por ser más pequeños, pues obviamente son más sensibles a la estática, ¿sí?
un elemento mucho más pequeño, nosotros podemos agarrarlo con, uy, no me ha estado funcionando la cámara, estado estático. Podemos tomarlo con nuestros haciendo pinzas nuestros dedos, podemos tocar un componente. ¿Y qué estamos tocando? Toda la superficie de este componente, le estamos tocando el 100%. Al tocarle de esa manera, pues estamos ingresándole el estática, pero directamente, y se nos va a quemar. Por eso, cuando ustedes vayan a desarmar cualquier componente electrónico, recuerden primero, no se olviden que tiene MOSFETs en su componente, ¿sí? Tiene MOSFETs, recuerden eso. Y que para ello tienen que primero tratar de descargarse ustedes, descargar su estática para que no no dañen sus componentes. Y mi mayor recomendación, mi mejor recomendación, por ahí tengo yo también mi manilla antiestática, es utilizar una manilla antiestática, ¿sí? Utilizar, si ustedes van a desarmar la palanca del Play, el PlayStation, la computadora, un CPU, un celular, utilicen manillas antiestáticas, o al menos ustedes descárguense antes de tocar estos componentes, utilicen guantes, descárguense. ¿Cómo se pueden descargar? Tocando una pared de cemento, tocan la pared de cemento y así ya se pueden descargar, están descargándose a tierra ustedes, ¿sí? Y asimismo que su lugar de trabajo sea un lugar antiestático. ¿Qué materiales son antiestáticos? Pues la madera, uno de los mejores materiales antiestáticos. La madera, el plástico no mucho, también genera estática el plástico. El metal, pues sí nos genera estática también, pero de preferencia, pues yo la madera o una mesa de metal, pero muy bien pintada con pintura antiestática, ¿sí? Con pintura antiestática, o pintura que la pintura esté bien cubierta la mesa, porque si hay un espacio, un rayón en la mesa que nos va a tocar el componente, eso puede generarnos estática. Sí, eso entre las recomendaciones que les puedo dar cuando ustedes vayan a desarmar componentes electrónicos. Recuerden que tienen MOSFETs, ¿sí? Y el daño que pudo hacer de solo cambiar un pulsador, pues puede ya dañarse toda la placa y se vuelve inservible el componente. Listo, vamos a avanzar. Me gustaría un poquito centrar un poco más en los MOSFET, pero ya mismo se nos termina la clase. En 5 minutos ya se cierra la sesión, así que yo creo que nos va a tocar quedarnos hasta aquí porque ya tienen que ingresar también a la siguiente clase. ¿Sí? Nos hace falta el tercer tipo, el MESFET. Eso lo vamos a ver el día miércoles. Mañana no tenemos clase síncrona, ¿verdad? Entonces, el día miércoles continuamos con esta clase. Sí, para el día de mañana sí les voy a dejar una actividad que seguramente va a ser una pequeña consulta. Espero que todos tengan acceso a su aula virtual, por favor, digamos, a la biblioteca de la Luis Vargas Torres. Espero que todos tengan acceso porque vamos a hacer una consulta desde la biblioteca, ¿sí? Cada mes al menos una consulta se nos pidió que realicemos desde esa biblioteca para que sepan que sí le estamos utilizando, que sí necesitamos esos libros, porque son muy buenos, hay libros muy buenos. Bastante información de la clase he sacado desde esa biblioteca. Así que yo ya les doy las indicaciones mañana. Mientras tanto, pues vayan recuperando sus contraseñas, sus claves, vayan viendo si pueden ingresar, no pueden ingresar. ¿Ya? Ese es el problema, bro. Vayan revisando. Sí, profe, ¿cómo le hace para entrar a la biblioteca, profe? Ese es el problema por lo que no tenemos
Al menos yo no tengo lo que es mi usuario y la contraseña, por lo que quedaron pegados ahí en el aula, ahí en el curso. Claro, generalmente el usuario y contraseña eran el usuario, creo que sus nombres, apellidos y la contraseña era su cédula, ¿sí? No, con todo yo ya les confirmo más tarde, ya voy a preguntar a la profesora Mary si era la que tenía esa información, ya les confirmo, ya les envío al grupo cómo eran sus usuarios y contraseñas para que puedan acceder, ¿listo? Sí, También creo sí, tener un PDF de todo eso. Ya lo voy a buscar para subir. si es que, si lo tienes, por favor, Mario, nos ayudarías bastante. Sí, profesor, creo tener, sí. Ojalá, Mario, ahí nos compartes, por favor. Listo, chicos, eso sería todo. Si no tiene, ya voy a ver cómo se accedía, ¿sí? Porque no era difícil, era apellido, nombre, @UTLB, no sé cómo, y la contraseña, el número de cédula. No era más difícil. A menos que ustedes ya hayan cambiado, pues ahí sí ya acordarse cada uno sus contraseñas. Pero si no, pues así era la forma de entrar. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana en las clases de laboratorio de electrónica. Listo. Espero que estén bien. Cuídense mucho. A cuidarse. Listo. No se desmanden, no se desmanden. Eso sí, gracias, profesor. Ya están abiertas ya no hay restricciones, pero tenemos que cuidarnos ahora sí cada uno, ¿sí? Así que Sí. nos vemos, chicos. Y sigo esperando que me responda y nunca yo. Me olvidé, Mayra. Hasta en los estados. Me olvidé, Mayra. Pero ya te voy a responder. ¿De qué te respondo? Te respondo. Bueno, profe, chao. Chao, chicos. Listo, profesor, sí lo tengo, ya lo voy a enviar al grupo. Ya, gracias, Mari. Genial. Gracias.